Y desde siempre me ha gustado el fútbol, mi padre es un valencianista a muerte y entonces él me inició en el fútbol de una manera que me encantó. Me llamó José para venir aquí al Torrent y él me apoyó mucho en esto, sabiendo que el femenino no era mucho, pero ha evolucionado bastante. Ahora en la categoría autonómica me han ido probando de mediocentro y me siento muy a gusto porque tanto puedo meter algún gol, no tantos claramente, pero disfruto mucho dando los pases de gol a mis compañeras y no sé, me siento muy a gusto también en medio. Pero sinceramente, si vuelvo a ser delantera, que he vuelto a ser, también me siento a gusto. Desde el primer día que la vimos ya sabíamos que iba a ser una gran jugadora, lo que pasa que vino con 9 añitos y claro, al principio teníamos un equipo de niñas muy jóvenes. Va a llegar a máximo nivel del fútbol seguro porque es una chica que todo lo que quiere lo consigue. Hasta la lagrimilla me cae cuando la veo vestida con la camiseta de la selección. Me acuerdo cuando venía aquí tan pequeña como estas y saber que ahora ya está a máximo nivel y en la élite, pues es algo muy importante para Torrent, para las niñas de Torrent, y es un ejemplo para que sigan viniendo y que aquí podamos tener más equipos. Pues va a significar un camino para el resto de las futbolistas que están hoy aquí formándose. Y bueno, y esto viene a decir una cosa, que tanto el deporte masculino como el femenino se le da el mismo apoyo. ¡1, 2, 3, Torrent! Pues mi sueño sería jugar un mundial, ¿no? con España. También me gustaría jugar en primera división, que eso sé que no queda mucho, pues que no pierdan la esperanza, que el fútbol femenino tarde o temprano llegará y que luchen cada entrenamiento, cada minuto de un entrenamiento, porque es llegar lejos.